Alabado sea Dios para siempre. Esa alabanza sea fuerte para Dios, hermanos. A su nombre sea la gloria, gloria. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Demuéstrale, hermano, que usted está contento en esta hora, alabando al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Tome su asiento, pero no termine de alabar a Dios. Sígalo alabando ahí. Gloria a su nombre, hermanos. Alabado sea Dios. Espero que no se quede en silencio. Espero que usted no se quede en silencio. Usted tiene que alabar a Dios igual. Ahí donde usted está, tiene que bendecir el nombre del Señor. Mis hermanos, hemos leído en esta hora, como le mencioné al principio, este título del mensaje es: no ignoremos las maquinaciones del diablo. Como introducción, mis hermanos, a este mensaje, el apóstol Pablo le envía un mensaje a la iglesia de Corinto. ¿Cuál fue el mensaje que Pablo le envía a esta iglesia? Acerca de saber perdonar al ofensor. El tema que vimos la semana anterior. Pablo le invita a la iglesia de Corinto y le enseña a través de estos pasajes, desde el versículo 5, de que la iglesia tenía que perdonar al ofensor. Bendito sea el Dios del cielo, ya que en el capítulo 5 de la primera carta, Pablo juzgó con severidad a aquel hombre. Como le dije, que posiblemente era aquel varón que había caído en un pecado de fornicación. Y Pablo, hermano, fue tan severo en la corrección, en la disciplina con este hombre, que Pablo le enseñó a la iglesia que no debían juntarse con cualquiera que siendo hermano, con cualquiera que diciendo que es hermano, con cualquiera que estando en la iglesia, con cualquiera que estando sentado a su lado, sea un fornicario, sea un avaro, sea idólatra o maldiciente, un ladrón o un borracho. Bendito sea Dios. El pecado de este hombre fue tan grave y se aplicó una disciplina férrea, tanto que la iglesia había, hermanos, sobrepasado la reprensión y la severidad con aquel varón. Se fueron a un extremo, hermanos, de excluir a este hombre de la congregación. Nadie le dirigía la palabra. Todo mundo, hermano, le había declarado ley seca a este hombre. A pesar de haberse arrepentido, nadie quería saber nada de este hombre. Alabado sea el Dios del cielo, hermano. Y Pablo condenó esa actitud de la iglesia. Pablo, hermanos, condenó severamente la actitud de la congregación. Porque si este hombre se había arrepentido, la iglesia debía perdonarle. La iglesia debía consolarle e integrarle nuevamente al cuerpo de Cristo, pues la tristeza podía consumirlo y podía terminar arruinando a este hombre, hermanos. Ese es el contexto de Pablo antes de llegar a este versículo. Que la iglesia perdone al que había pecado. ¿Por qué motivo? Para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de ellos. Porque Pablo decía, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo, hermano, en este versículo que leímos en esta hora, ¿sabe lo que hace? Pablo, mis hermanos, destaca algo muy importante que hoy día pasa por desapercibido en la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo, hermano, se ha olvidado de que el diablo puede ganar ventaja sobre el creyente. Pablo, hermano, decía en el versículo que leímos, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es lo que Pablo estaba tratando de decir? Pablo, hermano, le estaba enseñando a la iglesia que él, hermano, no ignoraba los planes con los cuales el diablo usa para derribar a los creyentes. Pablo, hermano, sabía bien quién era su enemigo. Pablo había, hermano, sufrido látigos, azotes, asaltos, persecuciones en uno y otro lugar
a los cuales él visitaba para llevar la palabra del evangelio. Y cada vez que iba a otra ciudad, Pablo ya sabía, a esto se refiere Pablo. Pablo ya sabía cómo actuaba el diablo. Pablo ya sabía cómo actuaba el enemigo. Por eso él le dijo a los corintios, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, Pablo conocía muy bien cómo trabajaba el diablo. Pablo conocía muy bien cómo se movía el diablo. Algo que hoy día muchos cristianos no pueden decir lo mismo. Hoy en día muchos cristianos no pueden decir lo mismo. No pueden decir que conocen cómo se mueve el diablo. No pueden decir cómo el enemigo se mueve, cómo el enemigo trabaja. Pablo le hace entender a esta iglesia que esta iglesia, mis hermanos, tenían que estar informados y preparados. Pero que aún así, con esa preparación, el diablo podía engañarles. El diablo podía turbarles. El diablo podía hacerles tropezar. El diablo podía hacerlos pecar. El diablo podía hacerlos caer en tentación. Y Pablo les dice en 2 de Corintios 11:3, pero temo, le dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Hoy en día la iglesia ignora la manera como el diablo se mueve. Hoy día los creyentes ignoran, pasan por alto, no conocen la manera como el diablo trabaja, lo que el diablo es capaz de hacer con tal, hermanos, de extraviar a los creyentes de una sincera fidelidad a Dios, de una sincera fidelidad a Cristo. Y Pablo, hermano, utilizando este ejemplo acerca de la falta de perdón de la iglesia, Pablo le dice a los corintios que Satanás puede llegar a tomar ventaja siempre y cuando ellos se lo permitan. ¿Cuándo el diablo puede tomar ventaja sobre algún creyente? Cuando el creyente le da autoridad al diablo para tomar ventaja sobre él. Cuando el diablo, hermanos, puede tomar ventaja sobre un creyente, cuando el creyente, hermanos, le abre las puertas al diablo. Cuando el diablo puede tomar ventaja sobre los creyentes, cuando los creyentes le dan lugar al diablo. Alabado sea Dios para siempre. Satanás puede tomar ventaja sobre los creyentes. Satanás, hermano, no es un niño. Satanás, hermanos, no es diablo hace un año, hace 2 años. Satanás, hermano, es diablo desde hace más de 2000 años, hermano. Y Satanás se las sabe todas. Satanás, hermano, sabe cómo hacer caer a los cristianos. Satanás sabe muy bien cuál es el punto débil de muchos de los cristianos. Sabe cuál es el punto débil de cada uno de ustedes y de mí. Sabe cuál es el punto flaco de cada uno de nosotros. Y el diablo va a utilizar eso para ganar ventaja sobre alguno de nosotros. Satanás puede tomar ventaja sobre 3 tipos de personas. Número 1, sobre los confiados. Alabado sea Dios, hermano. ¿Cuántos creyentes confiados tenemos hoy día? Que dicen, el diablo a mí no me puede hacer nada. Yo soy intocable. El diablo no puede contra mí. El diablo no sabe quién soy yo, dicen algunos. Y se confían. Y creen que son capaces de resistir todo ataque del diablo. Y creen que son capaces, hermanos, de poder aguantar y sobrevivir a toda obra del diablo. Gente que cree que nunca le va a pasar lo mismo que les pasó a otros.
Oiga, yo he visto muchos cristianos descarriados, borrachos, muchos cristianos descarriados que están tomando, muchos cristianos, hermanos, que están, hermanos, bendito sea el Dios del cielo, perdidos, que están turbados, que están destruidos, que están acabados. Eran hombres de Dios, eran mujeres de Dios, pero se confiaron. Pensaron que ellos podían resistir al diablo. Pensaron que ellos, hermano, eran suficientemente grandes para resistir la obra de Satanás. Y le dieron rienda suelta al pecado. Y le dieron rienda suelta a los deseos de la carne. Y le dieron libertad a sus concupiscencias. ¿Cómo los tiene hoy día el diablo? ¿Cómo se encuentran hoy en día esos creyentes, esos cristianos? Están acabados, están destruidos. Sin moral, sin autoridad, sin testimonio, sin una vida. Miserables, acabados. Se confiaron. Usted no se confíe. Usted no crea que todo lo puede. Usted no se crea sabio en su propia opinión. Tampoco se menosprecia a sí mismo. Pero no se confíe. La Biblia dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Es decir, no se confíe. Es decir, usted no pase por alto que a nosotros también nos puede pasar lo mismo. Y Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: y todas estas cosas han quedado escritas como ejemplo para ustedes. De cómo, hermanos, el Dios del cielo, de cómo, hermanos, el Señor, de cómo, hermanos, el bendito Dios eterno puede quitarle la cobertura a aquellos, hermanos, que se confían en su propia sabiduría, aquellos que se confían en su propia capacidad, aquellos, hermanos, que creen que son intocables, aquellos que creen que nunca van a caer. Oye, hermano, cuidado, cuidado, usted peque de confiado. Cuidado, usted ande confiando de que el diablo no le puede hacer nada. Mientras usted y yo estemos en la cobertura de Dios, es verdad, el diablo nada puede hacer en contra nuestra. El diablo no los puede tocar, pero cuidado y te confías demasiado. Súbale un poquito acá arriba. El diablo, hermanos, toma ventaja sobre los que se confían demasiado. No, yo sí puedo. Mentira. Mentira. Esto no es con nuestras fuerzas, hermanos. Es con las fuerzas de Cristo. Esto no es con espada. Es con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Esto no es con nuestra capacidad. Esto es con las fuerzas del Dios del cielo, hermanos. Esto no es con nuestra sabiduría. Esto es con la sabiduría de Dios. Esto no es con nuestra inteligencia. Esto es con la inteligencia de Cristo. El diablo toma ventaja sobre los confiados. Número 2, hermanos, el diablo toma ventaja sobre los que subestiman el poder de las tinieblas. Los que subestiman al diablo. Los que dicen: no, yo al diablo, yo lo tengo bajo mis pies. Que dicen: no, yo al diablo lo tengo pisoteado, le tengo pisada la cabeza. Los que menosprecian la autoridad que tiene Satanás, el diablo, porque la tiene. Los que menosprecian el poder del diablo, porque el diablo tiene poder. Por eso dice la Escritura que él vino a hurtar, matar y a destruir. ¿Qué quiere decir? Que tiene permiso para hacerlo. Que tiene una autoridad que Dios le ha dado para hacer eso. Porque cuando quiso destruir a Job, se levantó en contra de Job. Se levantó en contra de este hombre. Job capítulo 1. Y dice la Escritura que el Dios del cielo le dijo: he aquí, Él está en tus manos. Pero cuida su vida. Pero guarda su vida. Él tiene autoridad cierta, dada por Dios, para actuar sobre cada uno de nosotros.
Pero hay algunos que subestiman el poder del diablo y dicen: no, el diablo no tiene poder alguno sobre mí. El diablo no tiene autoridad alguna sobre mí. Mientras yo tengo el Espíritu Santo, es verdad, el diablo no tiene ninguna autoridad. Pero ¿qué pasa cuando estás débil espiritualmente? El diablo no va a venir a trabajar en tu vida cuando tú estás lleno de Dios. El diablo no va a venir a maquinarle nada a usted, hermano, cuando usted está lleno de la unción de Dios. El diablo, hermano, no va a venir a estorbar su vida cuando usted está en la plenitud del Espíritu Santo. El diablo va a esperar. El diablo te va a esperar hasta que estés débil espiritualmente, hasta que decaigas en la oración, hasta que decaigas en el ayuno. El diablo, hermano, va a esperar hasta cuando dejes de empezar a faltar poco a poco a la iglesia. Cuando se te vaya acabando el aceite, cuando se te vaya vaciando la lámpara, hasta ahí te va a esperar el diablo. Hasta ahí va a estar Satanás, el diablo, alrededor tuyo. Y cuando tú estés débil, y cuando tú estés vacío, y cuando tú estés desalentado, y cuando tú estés desanimado, ahí va a venir el diablo. Que el Señor lo reprende en esta hora. Que el Señor lo reprende en esta hora. ¿Cuántos dicen amén al Señor, iglesia? Cuando usted esté desanimado, triste, desalentado, ahí va a venir Satanás, el diablo. Tercer tipo de personas sobre los cuales Satanás toma ventaja: sobre los que ignoran sus maquinaciones, sobre los que no saben cómo el diablo trabaja, sobre aquellos que aún siendo cristianos no saben cómo el diablo opera. Hoy día los creyentes ignoran las maquinaciones del diablo, es decir, ignoran la forma como él se mueve. Y el diablo toma ventaja de ello. Y el diablo se aprovecha de eso. Y el diablo, hermano, va a utilizar eso, pero no a favor tuyo. Va a utilizarlo en contra tuya. Y el diablo se va a aprovechar de eso, no para bendecirte, sino para maldecirte. Pero el problema es que los cristianos hoy día, hermano, caen en el juego y en las trampas del diablo tan fácilmente, hermanos. Hoy día vemos a cristianos caer tan redondo en el pecado, en el juego del diablo. Alabado sea Dios para siempre, hermano. No sabe lo que son las maquinaciones. Y maquinaciones significa complot, conspiración, confabulación, conjura, acechanza. Es un proyecto o una acechanza artificiosa y oculta dirigida a un mal fin. Es decir, que el diablo actúa en silencio. El diablo actúa a ocultas, escondido. El diablo es cobarde. ¿Cuántos dicen amén? El diablo es cobarde. Él actúa a escondidas. Él actúa por la espalda del creyente. Él actúa por atrás del creyente. Nunca el diablo va a actuar de frente. Siempre va a actuar a tu espalda. Siempre va a meter chismes a tu espalda. Siempre va a meter calumnias a tu espalda. Siempre va a hablar mal de ti cuando tú no estás. Alabado sea Dios. Pablo conocía bien a su adversario. Él sabía lo que le esperaba cuando iba de Corinto a Tesalónica, de Tesalónica a Éfeso, de Éfeso a otro lugar. Él sabía lo que le esperaba. ¿Por qué? Porque él ya lo conocía y Pablo estaba preparado. Pablo estaba listo para no caer en el juego del diablo. Es como que usted diga: yo voy a ir a una cantina, pero yo no sé qué hay allá. Usted sabe lo que hay allá, pues. Usted sabe que hay trago. ¿Y para qué va a ir a la cantina si sabe que ahí el diablo puede engañarlo a usted?
Porque usted conoce, la iglesia debe conocer quién es su adversario. Y la Biblia nos dice en múltiples pasajes de la Escritura cómo es el diablo. Número 1, el diablo es homicida, es asesino. San Juan 8:44, Primera de Juan 3:12, Apocalipsis 2:10 y Juan 10:10. La Biblia nos dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Mire, usted ya va conociendo cómo es el diablo. Juan 8:44. La palabra de Dios nos dice que el diablo es engañador, que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9 y 10. La Biblia nos dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Es decir, tiene autoridad en este mundo. Juan 12:31. Segunda de Corintios 4:4 nos dice la Escritura que el diablo es el dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Primera de Pedro 5:8 dice la Escritura que el diablo es nuestro adversario, es nuestro enemigo, es nuestro opositor. Efesios 2:2 dice la Escritura que el diablo es el príncipe de la desobediencia. Santo es el nombre del Señor, hermano. Segunda de Corintios 11:3, hermano, en cambio dice la Escritura que el diablo es astuto. Oiga, mire cómo es el diablo. Tremendo. Terrible. Tiene armas para usarla contra los creyentes. Tiene estrategias para usar en contra de los creyentes. Tiene maneras de trabajar a escondidas de los creyentes, de tal manera que el creyente no se dé cuenta que está cayendo en la obra, en la trampa de Satanás, el diablo. Y el diablo te presenta el pecado, te lo disfraza lindo, te lo disfraza agradable, te lo disfraza codiciable. Una de las armas del diablo es disfrazar las cosas. Por eso dice la Escritura que no es extraño, porque el diablo se viste como ángel de luz. Y no es extraño que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia. Y vemos cientos de creyentes que viven engañados, cientos de creyentes ciegos a la verdad, cientos y miles de creyentes escuchando doctrinas de demonios, escuchando herejías diabólicas. Vemos cientos de creyentes, hermanos, metidos en iglesias donde el diablo es el que manda, donde el diablo es el que ordena, donde el diablo es el que hace lo que quiere con la iglesia. Alabado sea Dios para siempre, hermano. Satanás, hermano, disfraza las cosas de tal manera que el creyente piensa que eso está bien. Le voy a leer 2 ejemplos. Eva fue tentada en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y en el pecado de Eva y Adán se destacan 3 cosas. Que el diablo le habló a Eva y le hizo ver que era bueno. Le hizo ver que era agradable a los ojos. Y le hizo creer que por ello alcanzaría sabiduría. Y Eva se comió el cuento. Y Eva le creyó al diablo. Y Eva cayó en el pecado. Al igual que el rey David. Cuando cayó en pecado, David vio a la mujer de Urías. David codició a la mujer de Urías. David maquinó en su corazón el pecado. Y después de haberlo maquinado en su corazón, consumó el pecado al no poder refrenarlo. Porque Satanás siempre va a estar al acecho del creyente para intentar tomar ventaja sobre él. Y Satanás va a utilizar, hermanos, las siguientes cosas para tomar ventaja sobre nosotros.
el dolor, los problemas, las dificultades, las ansiedades, las acusaciones, las dudas del creyente, las mentiras, el engaño, la traición, la deslealtad, los chismes, las calumnias, las injurias, la falta de perdón, el rencor, la ira, la gritería, las contiendas, las peleas, la fornicación, el adulterio, las borracheras, las enemistades, las hechicerías, las envidias, los celos. Todo esto va a utilizar el diablo para ganar ventaja en tu corazón, para decirte dónde está tu Dios, para decirte dónde está tu Señor, para decirte en tu corazón cuál es el Dios al cual tú sirves. ¿Dónde está tu Dios que dice que tiene poder y no te ha podido sanar? ¿Dónde está tu Dios que dice que tiene poder y no te puede sacar de los problemas de los cuales estás? Satanás, el diablo, va a utilizar cualquier cosa de estas. Satanás va a utilizar también, hermano, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la falta de humildad, la falta de mansedumbre del creyente para ganar ventaja sobre ellos. Alabado sea Dios. Usted puede leer Gálatas capítulo 6, versículo 20 al 22. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Romanos 6, del 12 al 14. Sabemos, hermanos, que estamos en Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que nosotros somos de Dios y por lo tanto el diablo no puede tener autoridad sobre nosotros. Y por lo tanto el diablo no puede, no debería, el diablo no debería ganar ventaja sobre nosotros. El problema es que el diablo está ganando ventaja sobre muchos. Y cuando los creyentes están peleando uno con el otro, ahí se mete el diablo. Ahí está el diablo listo para meterse en la pelea. Ahí el diablo está listo para meterse en el corazón. Ahí está listo Satanás, el diablo, para meter la cizaña en el corazón de uno y del otro. Cuando se pelean los esposos, ahí está el diablo listo. Ahí está el diablo listo para meterse en la pelea, para meterse en la discusión y para decirle al uno al otro: golpéala o golpéale, dale con la escoba, dale con la escoba, dale con la olla, lánzale la taza, lánzale el plato, jálale del pelo. Ahí está el diablo esperando, hermano. Ahí está el diablo listo cuando están los creyentes peleando. Ahí está el diablo listo cuando alguien está mintiendo. Ahí está el diablo metido. Ahí el diablo está preparado. Ahí el diablo está buscando ocasión. Muchos creyentes se han olvidado lo que el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se han olvidado. Se han olvidado. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Muchos se han olvidado cómo el diablo actúa, cómo el diablo trabaja. El creyente no puede ignorar las maquinaciones del diablo. Usted no puede ignorar las trampas que el diablo le está tendiendo todos los días. Usted no puede ignorar las armas que tiene el diablo. Usted no puede ignorar las estrategias del diablo. Porque la palabra de Dios nos enseña cómo actúa el diablo. ¿No ha visto cómo el diablo hizo caer a Sansón? ¿No vio cómo el diablo hizo caer a Saúl? ¿No ha visto usted, no ha leído cómo el diablo hizo caer a Salomón? Al hombre más sabio. Al hombre más sabio. Lo hizo caer en idolatría.
quién dice que a usted no? No, pero hay algunos dicen, no, el diablo conmigo no puede. Sí, claro, con usted no puede. Conmigo el diablo no puede. Él no tiene poder, no tiene autoridad. Yo soy más grande que el diablo. Yo soy más sabido que el diablo. Yo me la sé más que el diablo. Si yo soy el papá del diablo, dicen algunos. Algunos dicen, el diablo a mí me hace los mandados. El diablo a mí me trapea el piso, dicen algunos. Y después los vemos a ellos siendo trapeados por el diablo. Y después a ellos los vemos siendo pisoteados por el diablo. Y después a ellos los vemos como el diablo los anda trayendo de aquí para allá y de aquí para allá. ¿Cuántos dicen amén al Señor, iglesia? Alabado sea Dios. La palabra de Dios nos anuncia, nos pregona, nos proclama, nos advierte sobre el diablo. Que el diablo tratará de devorarnos. Y el apóstol Pablo le preocupaba que las aflicciones causadas por Satanás puedan tentar a los tesalonicenses a renunciar al evangelio. En primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo del 1 al 5. El diablo, hermanos, es astuto. Engañó a Eva con astucia, dice la escritura. O sea, el diablo no es tonto. El diablo no es bobo. El diablo no es cualquier aparecido por ahí en el camino. El diablo tiene poder. El diablo quiere matar. El diablo quiere destruir. El diablo quiere acabar con la vida del creyente. El diablo quiere acabar con la paz en tu familia. El diablo quiere acabar con la comunión entre el hombre y la mujer. El diablo quiere acabar con la comunión entre padres e hijos. El diablo quiere destruir la hermandad. El diablo quiere destruir la comunión entre los cristianos. El diablo quiere destruir la felicidad en la iglesia. El diablo quiere quitar la alabanza de la iglesia. El diablo quiere quitar la bendición de Dios de la iglesia. El diablo quiere quitar la presencia de Dios de la iglesia. Y usted no lo debe ignorar. Y usted no debe pasar por alto eso. Y usted no puede pasar por desapercibido eso. Usted tiene que seguir adelante. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios para siempre. El diablo siempre va a intentar tomar ventaja sobre el creyente aprovechándose de cualquier cosa. Siempre el diablo va a ir a buscar, hermano, la manera de aventajarnos a nosotros, de adelantársenos en el camino. Si el diablo sabe que a ti te gusta mentir, te va a preparar más adelante una buena mentira para hacerte caer. El diablo sabe cómo nos ve a nosotros. Nos ve como peces en el río y nos lanza la caña de pescar y nos pone el cebo. Y no es que la primera nos captura, sino que el diablo te va soltando la cuerda. El diablo va soltando poco a poco el hilo para que te vayas enredando, para que vayas quedando atrapado. Y cuando ya no puedas escapar, y cuando ya no puedas salir, cuando ya no puedas huir, cuando ya no puedas irte a un lado a otro, el diablo va a jalar la cuerda. El diablo te va a jalar, el diablo te va a arrastrar. El diablo te va a pescar, el diablo te va a atrapar. Y cuando el diablo te atrape, el diablo no es que te va a dar un abrazo, te va a pisotear, te va a destruir, va a acabar contigo. Y aunque estés llorando, el diablo te va a seguir pisando. Porque el diablo no tiene misericordia de nadie. El diablo no conoce la misericordia. El diablo no conoce la compasión. El diablo no conoce lo que es el amor. El diablo no conoce la dulzura. Lo único que el diablo conoce es la maldad. Lo único que el diablo conoce es el odio.
Lo único que el diablo conoce es el aborrecimiento. Lo único que el diablo conoce es la venganza. Lo único que el diablo conoce es el pecado. Pero el problema es que los creyentes están cayendo redondos en el juego del diablo. Los creyentes caen redondos en las trampas del diablo. Los creyentes de este tiempo caen fácilmente en las manos del diablo. Los creyentes de este tiempo son fácilmente manejados por el diablo. Los creyentes de este tiempo hoy día son títeres del diablo. Y el diablo hace lo que quiere con los creyentes. Y el diablo hace lo que quiere con los cristianos. Y el diablo pisotea la dignidad de los creyentes, deshonrando el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Satanás toma ventaja sobre nuestras vidas siempre y cuando nosotros le demos lugar a él. Siempre y cuando usted y yo le abramos las puertas. Cuando usted sienta ganas de gritarle a alguien, aguántese. Cuando usted tenga ira, cuando usted tenga coraje, cuando usted esté enojado, aguántese las ganas. Cuando usted tenga ganas de pelear, aguántese, amárese la lengua. Cuando usted no quiera perdonar, vaya y perdone igual. Cuando usted sienta rencor, saque el rencor de su vida. Cuando usted, hermano, tenga ganas de irse a tomar, de irse a fumar, de irse a cualquier discoteca, quédese en la casa. Ponga una alabanza. Ponga una predicación. Póngase a leer la Biblia. Póngase a orar. Métase en ayuno. Alabe al Dios del cielo para que pueda resistir toda obra del diablo. Otros dicen amén. Cuando usted esté dolido por algo que alguien le hizo a usted, cuando usted esté herido por algo que alguien le hizo a usted, usted espere a que primero le pase. No actúe en el enojo. No actúe en el calor de la discusión. No tome decisiones cuando esté triste. No tome decisiones cuando esté vulnerable y enojado. Hay algunos que estando enojados dicen me voy de la casa. Y otros que estando enojados dicen te fuiste de la casa. Dándole lugar al diablo. Dándole lugar a Satanás el diablo. Dándole un espacio al diablo. Un espacio, un pequeño espacio que el creyente le abra a Satanás el diablo se va a aprovechar de ese pequeño espacio y el diablo lo sabe aprovechar muy bien. Así como le abrimos la puerta tan fácilmente al diablo, así que sería lindo que le abramos las puertas a Cristo, hermanos. Así como le damos